Muchas mujeres huyeron de sus países para escapar del abuso sexual, solo para volver a enfrentar el mismo horror en Reino Unido como solicitantes de asilo. El miedo a ser deportadas hace que no lo denuncien a la policía, pero un efecto que tuvieron las revelaciones sobre personas de influencia pública hizo que ahora haya comenzado a hablar sobre sus experiencias. Así comienza Libertad Sin Límites. Como siempre, un gusto saludarte y darte la bienvenida a tu programa Libertad Sin Límites. Un abrazo muy especial y nuestro saludo a todos los amigos que están conectados a través de la señal de la TV Nuevo Tiempo y, por supuesto, a ti que nos acompañas a través de la radio Nuevo Tiempo. Joel, ¿cómo estás? Siempre una alegría estar aquí compartiendo este programa, Carola, y qué bueno, en compañía de miles de personas que se suman cada semana a esta familia de Libertad Sin Límites. A esta familia, así es. Bueno, la nota de hoy, uno de los tantos casos de mujeres que pasan por la situación del abuso, como ya lo veníamos diciendo, es el caso de Grace. Yo te cuento la historia de Grace, una historia muy, muy triste, lamentable. Ella y su hermana, con 37 años, nunca han tenido relaciones sexuales consentidas. Uno de esos tantos casos, Joel, ¿no? No soy la única, dice ella. Hay muchas mujeres como yo. Para Grace es normal que la miseria, la explotación vayan de la mano. Esto le ha sucedido toda su vida. Resulta que Grace llegó a Londres a los 17 años, en 1998. Ella nació en África Occidental, Joel, pero no quiere revelar en qué país, por supuesto, por temor a poner en peligro a sus familiares. Qué triste, Carola. La noticia que estás presentando es la noticia del día a día en todos los países. Personas que son abusadas, personas que son marginadas y personas que por miedo, porque están bajo amenaza, por miedo a que el abusador empiece a decirle está en riesgo tu vida, están allí en silencio. Ahora, ¿sabes qué? Es lamentable ver cómo hay tantas mujeres que no saben qué cosa es amor verdadero, protección verdadera, no saben nada de eso. Ellas viven así toda la vida, culpándose y marginadas también porque tanto abuso recibieron incluso desde que fueron niñas. Desde que eran niñas, y hay muchos que van a llevar ese secreto hasta la tumba. Así y es. ellos van a vivir siempre un problema psicológico, mental. Exactamente. Conociendo un poco más la historia de Grace, ella dice, vengo de una familia muy, muy pobre, tan pobre que a los 15 años, y ahí te cuento un detalle importante de la historia de esta muchacha, resulta que cuando ella tenía 15 años, ella y su hermana de 17 fueron entregadas en matrimonio a un hombre mayor que su padre. Imagínate, ¿no? A cambio de una dote. Se mudaron a una casa en la capital con sus otras 5 esposas. Wow, mira este caso. Sí. Grace y su hermana fueron sometidas a continuos abusos físicos, verbales, sexuales por parte del esposo. ¿Qué realidad de estas dos muchachas específicamente, ¿no? Conociendo la historia de Grace y su hermana. Y sí, como te repito, es la historia de estas dos que representa a las miles de mujeres que están pasando por esta misma situación. Tal cual. Ahora, Carola, es increíble cómo en algunos lugares la cultura o la tradición cultural, mejor, hace que puedan hacer daño a una persona, ¿verdad? Ahora, incluso hasta permitir el maltrato físico, maltrato psicológico. Y es más, hay algunos incluso que las autoridades, al saber todo eso, no hacen nada, absolutamente nada. Exacto. Ahora, este es el caso de Grace y su hermana. Sin embargo, infelizmente, estos casos están aumentando por día. Cada vez hay mayor agresión, cada vez a la mujer se le está colocando en un ambiente voy a decir, en un lugar que no debiera estar. Cada vez está allí comercializando, exponiendo a las mujeres, ¿verdad? Así es. ¿Para qué? Para que los muchos que tienen algún trastorno, algún problema mental, puedan ver a una mujer solamente como un objeto sexual, como un objeto de satisfacción, más no como lo que es realmente una persona que tiene derechos y sobre todo la imagen de Dios. Así es, lamentable, ¿no? Lamentable. Yo te voy a comentar ya finalizando la historia acerca de un movimiento que surgió
en pro para ayudar a estas mujeres justamente. Antes, recordar a nuestros amigos, como siempre, que esperamos tus comentarios, tus opiniones y que entres en contacto a través de nuestro facebook.com/Libertad Sin Límites y participes del programa. Bueno, te hablo de este movimiento que surgió donde miles y miles de mujeres de todas las profesiones comparten sus propias historias de abuso y acoso que enfrentaron a manos de hombres poderosos, incluso usando el hashtag #MeToo, yo también. Bueno, Girma es una de las directoras de esta que se llama Mujeres para Mujeres Refugiadas. Esta es una organización, justamente una organización pequeña que ayuda a mujeres que buscan asilo en Reino Unido, como lo decíamos al inicio. Ella, originaria de Etiopía, Girma, pasó por este mismo proceso y muchas veces ocurre eso, ¿no, Joel? Una persona que pasó por eso, entiende, ha vivido, ¿no?, lo que tantas mujeres han vivido. Ella sabe realmente lo que todas estas mujeres han vivido, porque ella, cuando tenía 11 años, pasó por esta triste experiencia. Es un espacio privado, cuenta ella, protegido para ellas. Todas las mujeres que acuden a nosotros, o sea, a esta organización, están pasando por el proceso de búsqueda de asilo legal y buscan solidaridad, dice Girma. Día a día, y ella cierra diciendo, mujeres alrededor del mundo luchan por una igualdad y por, sobre todo, respeto, ¿no es cierto?, ante situaciones tan difíciles, tan frágiles, en palabras textuales de Girma, como lo es el abuso, ¿no? Y este movimiento está ahí por lo menos para abrazar a estas mujeres, y ella, como te decía, ha pasado por esta experiencia lamentable, trata por lo menos de darles un espacio para de alguna manera acompañarlas y protegerlas, ¿no? Creo que una persona que pasó por esa experiencia sabe ponerse en el lugar de la otra persona, y si superó, es posible que también ayude a superar a los demás. Por supuesto. Realmente una acción loable. El abuso sexual es un tema muy delicado, Carola. Lamentablemente, nuestros diarios y noticiarios de cada día están llenos de asuntos, de historias como la que hoy hemos compartido. Gracias por traer esa noticia, porque hoy queremos ayudar a una persona que ya fue abusada. Y número 2, queremos también hablar a alguien que va a estar escuchando, viendo este programa, y es un abusador. Gracias por traer esa noticia. Queridos, hablar sobre el abuso sexual realmente es delicado. No es controversial. Por supuesto que no, porque nosotros sabemos de manera definitiva cuál es nuestra posición sobre este asunto. Dios nos ha dejado principios claros también en su palabra. Sin embargo, ¿cómo poder descubrir tantas historias, miles de personas que en este momento sufren? Y no solamente estoy hablando de mujeres, hombres y mujeres que fueron abusados desde niños. Hace algún tiempo una señorita escribió allí en su perfil de Facebook, dice, ya no aguanto más este dolor y hoy quiero explotar. Y ella decía, antes de seguir muriendo en vida, quiero decir que durante 10 años yo fui abusada por mi padre. Desde los 7 años de edad, ahora tenía 18 años o 17 años, esos últimos 10 años, y ella terminaba diciendo, ahora ¿qué importa si mi padre me mata? Porque finalmente él ya me mató hace 10 años, yo estoy muriendo todos los días. ¿Sabes que las estadísticas realmente son asustadoras? Hay una que me llamó mucho la atención y me llenó de tanta tristeza, donde dice de que por lo menos existe una violación por cada minuto, por cada 60 segundos. Alguien está siendo abusado sexualmente por cada 60 segundos. Lo triste de esto es que solamente el 10% de personas denuncia el abuso sexual. Hay un 90% que prefiere estar en silencio porque tiene miedo. Tiene miedo a ser descubierto, tiene miedo a hacer la burla de los demás o está bajo una amenaza de aquel abusador. Y esto es triste. Nosotros queremos hablar hoy sobre este tema, ya que no solamente nos llena de tristeza, porque nosotros creemos que en este momento hay alguien de ese 90% que está en silencio, alguien que está sufriendo en silencio,
Alguien que dice, yo nunca voy a hablar, pero tú ya estás mal psicológicamente, mentalmente estás mal y tú necesitas ayuda. La Organización Mundial de la Salud dice que el 20% de las mujeres antes de los 18 años han sufrido algún tipo de abuso o violencia sexual. 20% de mujeres antes de los 18 años. ¿Qué decir, por ejemplo, de aquellos acosos, ¿verdad?, sexuales que vienen en su mayoría de parte de adultos hacia menores de edad? ¿Qué hablar sobre turismo sexual, que cada día crece? Cada día tenemos mayor número de pedófilos, violadores, personas que tienen un problema mental o personas que están hundidas en un vicio y no pueden salir. Quiero hacer una pequeña diferencia para que nosotros podamos comprender o quiero establecer la diferencia entre abuso sexual y explotación sexual. Abuso sexual tiene que ver, no importa si es dentro o fuera de la familia, esto ocurre. Y otra cosa, ahora ya no importa la clase social, no podemos decir los abusos sexuales ocurren en la clase media, clase baja, no. En todas las clases, en todos los estratos sociales existe abuso sexual. ¿Qué cosa es abuso sexual? Es cuando una persona usa el cuerpo, ya sea de un adolescente, de un niño, para su propia satisfacción sexual, con o sin violencia. ¿Correcto? Con o sin violencia, sin la permisión, o sin que la otra persona lo permita. Ahora, si es el caso de un niño o adolescente, todo esto es abuso sexual. Está considerado, por ejemplo, el desnudar a alguien, el tocar, acariciar la intimidad de alguien. Todo esto es un crimen. ¿Y qué cosa es la explotación sexual? Es el uso sexual de los adolescentes o de las personas en actividades sexuales remuneradas. Y esto es lamentable. Ahora sí, la explotación sexual ocurre en su mayoría en las personas que son de clase baja. Existen personas que incluso venden su cuerpo, comercializan su cuerpo por un plato de comida. Qué triste, qué lamentable. ¿Hasta dónde nuestra sociedad hoy está llegando? Y esa es la realidad que tenemos hoy en día. Ahora, ¿sabes qué? Tenemos que hablar sobre este tema de abuso sexual porque una persona que ha sido abusada ya está sufriendo consecuencias terribles en su vida. Mira, una violencia sexual deja lesiones no solamente físicas, sino también emocionales. Si los padres tienen que estar siempre pendientes del cambio de comportamiento de sus hijos. Por ejemplo, una persona que ya sufrió una violencia sexual es una persona insegura, que tiene problema de trastornos con el sueño, no puede dormir bien o tiene insomnio. Es una persona que tiene resentimiento con todo el mundo, hasta con Dios, porque piensa que Dios no lo protegió de eso. Es una persona que tiene dificultad para relacionarse porque tiene miedo a todo el mundo. Es una persona que tiene baja autoestima, puede entrar incluso en cuadro depresivo, tiene dificultades para poder relacionarse con otras personas. Este es un asunto serio y cuando va creciendo esa persona, cuando ya es una persona adulta, incluso esto va a interferir en su vida sexual, en su matrimonio. Esto deja marcas profundas en la vida. Entonces yo quiero hablarte para ti, ¿sí? Para ti, que estás en silencio, querido, querida, rompe el silencio. Es hora de poder hablar, aun cuando tengas amenazas. Recuerda que tú eres una víctima y la Biblia no condena si es que tú denuncias. Ojo con lo que te estoy diciendo. La Biblia siempre está allí a favor o favoreciendo a la persona que es víctima. Y la Biblia también presenta leyes contra aquel que empieza a abusar de otra persona. Existen muchos textos bíblicos que favorecen eso. Por eso Dios colocó autoridades en este mundo. Y esas autoridades están puestas por Dios para poder hacer cumplir la ley. Tú tienes que denunciar. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Voy a hablar para ti que eres autoridad. Porque existen muchas autoridades que casos ya han llegado hasta sus oficinas y ellos allí lo han dejado solamente en visto. ¿Por qué? Porque tienen alguna amistad con aquel violador o porque la otra persona les dio un poco de dinero. Querido, préstame atención.
Dios te ha colocado como autoridad para que las leyes puedan cumplirse. Dios te dio esa autoridad y tú vas a dar cuenta a Dios si es que tú estás siendo cómplice de alguien que sabes que necesita ser corregido. ¿Correcto? Necesitamos denunciar porque es la única manera de poder parar, de poder alertar a los demás también que esto no debe continuar. Tú no necesitas más estar en silencio. Busca un consejero espiritual, una persona de confianza que te ayude, que te apoye, pero tú no puedes seguir cargando aquellas heridas profundas en tu vida. ¿Correcto? Dios puede restaurarte, Dios te va a ayudar, pero tu parte es romper el silencio. Ahora, ¿sabes que una persona que ya pasó por este problema o ya está con este problema que fue abusado, necesita curar aquella herida? Y para curar aquella herida, primero tú necesitas de Dios. Necesitas ayuda espiritual, pero también necesitas ayuda humana. Necesitas descargar, necesitas sacar todo eso a un amigo, a un líder espiritual o a alguna persona de confianza. Y necesitas también un tratamiento psicológico, una persona especialista que te ayude a equilibrar allí tus emociones. Porque alguien robó tus sueños, alguien destruyó tu vida. En primer lugar, Dios te va a restaurar. Dios va a reconstruir todo aquello que perdiste. Dios va a colocar una vez más el equilibrio en tu vida, pero tú tienes que hacer tu parte. La Biblia dice que Dios está cerca de aquel que tiene el corazón destrozado en el libro de Salmos capítulo 147. Sin embargo, yo quiero hablar para aquella persona que en este momento está viendo este programa y ha practicado el abuso, o continúas practicando, continúas abusando de menores de edad o de otras personas. Tú dices, yo nunca voy a caer en manos de la justicia. Tú estás pensando, pues yo hice una vez, pero ya se acabó, o continúas en la práctica y piensas que nada te va a suceder. Préstame atención. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y cuando yo te digo que Dios no puede ser burlado, es que aunque tú estés amenazando a una persona para que no hable, hay un Dios que sabe todo lo que tú estás haciendo. Y si tú no te corriges, si tú no paras con eso, tu destino va a ser triste. Tu final va a ser triste. Sin embargo, aún hay solución para ti. Por supuesto, aún hay esperanza para ti. Aún cuando tú hayas cometido lo peor en la vida. Sí, el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pide perdón a Dios, pide perdón a la persona, trata de poder restituir todo aquello que robaste, que quitaste. Trata de hacer eso y busca ayuda profesional. Tú también necesitas para poder salir de ese pozo donde tú has caído. Pero tienes que apartarte de ello. Mas hoy también quiero dedicar unos minutos para ti que no sabes cómo salir de esa situación porque has sido abusado. Primero, ya te dije, rompe el silencio, busca refugio en Dios y busca también ayuda profesional. Más otra cosa, tú puedes superar esa situación. Superación no significa olvidarse. No. Tú vas a recordar. Sin embargo, cada vez que tú vas a recordar aquel evento traumático, va a ser con menos dolor. Porque tú vas a tener un equilibrio. Hay muchas personas que ya superaron una situación como esta. Y para superar un abuso sexual, primero hay que admitir que eso ocurrió y que yo no puedo cambiar mi pasado. Si bien es cierto, yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo cambiar mi presente. Sí puedo cambiar mi futuro. Y existe un Dios que está dispuesto a reconstruir mi vida, aun cuando yo no lo haya destruido. Existe un Dios que me va a ayudar. Y cuando tú superes esa situación, vas a ser el soporte de otras miles de personas que sufren en silencio. Tú puedes superarlo. ¿Sabes que en la Biblia yo encuentro una historia de abuso sexual? Cuando tú vas a la Biblia, al libro de 2 de Samuel, capítulo 13, vas a encontrar la historia de los hijos de un rey
del rey David. ¿Sabes que uno de sus hijos se enamoró de su propia hermana? Es una historia triste, la historia de Amón. Y allí pidió un consejo de alguien y ese consejo fue diabólico. Le dice, hazte el enfermo. Y cuando tu hermana llega a atenderte, tú cierras las puertas y entonces allí puedes abusar de ella. Y la historia nos dice que eso ocurrió. Y luego que él ya usó como objeto sexual a su propia hermana, la despreció. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable situación. Ahora, en esa historia también encuentro algunos elementos de cómo superar un abuso sexual. Número 1, fíjate. Tú no tienes que tomar medidas con tus propias manos para solucionar el problema. Por eso Dios ha colocado autoridades. En esta historia encuentro que el otro hermano tomó venganza de su propio hermano. Es decir, un delito no soluciona otro delito, querido. Eso es una de las cosas que no puedes hacer. Otra cosa que yo aprendo de la historia es que los padres deben tomar atención al comportamiento de sus hijos y tienen que creer lo que sus hijos le dicen. Sin embargo, también en esta historia yo encuentro 3 cosas interesantes. Mira, primero, tú tienes que dejar de caer en esa negación. ¿Qué cosa es esa negación? Decir, esto no pasó. Tú tienes que enfrentar la situación y tienes que levantarte. Filipenses 4:13 dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes que levantarte, puedes superar esa situación. Ahora, otra cosa, si tú ya fuiste abusado o abusada, tú necesitas reconocer que tu valor delante de Dios y delante de las personas está intacta. Préstame atención aquí. El libro de Romanos capítulo 8 me habla cuánto vales. Tú vales la sangre de Jesús, querido. Y nadie va a quitar tu valor. Tú debes dejar de culparte porque hay muchas víctimas que se culpan. Viven avergonzadas, traumatizadas. Es normal, ¿verdad? Después de una situación como esta. Mas tú tienes que dejar la culpa. Tú eres víctima y Dios vio esa situación, por supuesto. Y Él sufrió contigo, por supuesto. Mas Él quiere restaurarte. Y tú tienes que pedir ayuda, tú tienes que aferrarte del brazo poderoso de Jesús. Otra cosa, tú necesitas perdonar. Pastor, eso no me gusta. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que arruinó mi vida? Querido, cuando tú perdonas, no estás haciendo ningún favor a la otra persona. Cuando tú perdonas, te estás haciendo un favor a ti mismo. Porque el odio y el sentimiento de venganza es algo que te destruye a ti.